la naturaleza del ecosistema en Latinoamérica, muy diferente de pronto a lo que pasa en Estados Unidos y en otros lugares un poco más desarrollados, es demasiado colaborativa. Todos estamos muy en pro de que todo vaya para adelante. Y yo creo que la otra cosa que también pasa mucho es que estamos en una posición muy particular, que nosotros pues somos LPs de los fondos, somos inversionistas directos, entonces realmente como que no generamos mucha resistencia a ninguna conversación. ¿Me entiendes? Uno como family office pues está ahí como en la mitad. Uno tiene, digamos, una visión muy, muy grande de todo lo que es el ecosistema. Creo que es uno de los pocos actores que todos colectivamente queremos que haya más de esto, o sea, más family office. Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. Hoy un episodio que me emociona muchísimo porque tenemos a un invitado de Colombia que además es un gran amigo mío, Santiago Tamayo. Santiago es CEO de Santa María Investment Group, su family office donde tienen un portafolio con tesis agnóstica en diversos activos del mercado bursátil, bienes raíces, agroindustria, oil and gas, construcción y por supuesto VC. Ha hecho múltiples inversiones desde el 2017 con un portafolio que incluye Tri, Lupay, Leasify, Osiva, Tepaga y varias más porque tienen ya 15 compañías en su portafolio. Es socio de Tejo la Embajada, que seguramente si estás en Bogotá o has ido a Bogotá, seguramente fuiste a un meetup ahí porque Santiago es responsable de llevar a todo el ecosistema a jugar el deporte nacional Tejo y tomar una rica cerveza ahí. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti por invitarme, René. La verdad, lo que dices, es un placer estar acá compartiendo este espacio. Nos hemos vuelto grandes amigos de 500 Startups, que fue nuestro Sherpa en el tema de Venture Capital, y feliz de acompañarlos. Pues Santiago, para arrancar, como sabes, me encanta que los que nos escuchan puedan conocer a nuestros invitados. Así, ¿por qué no nos cuentas quién eres? ¿Quién es Santiago Tamayo? Una difícil pregunta. Voy a tratar de ser lo más comprensivo, pero no tanto monólogo que pueda. Bueno, efectivamente soy el CEO de Santa María Investment Group. Este es digamos que el vehículo de diversificación, el family office de mi propia familia, una familia que es históricamente agroindustrial, más que todo muy dedicada al tema de caña de azúcar, extracción de aceite de palma también en el sur del país, asentados en el Valle del Cauca. Estudié, digamos que con un minor en Derecho y soy politólogo y me dediqué absolutamente a ninguna. Me dediqué más a este tema de inversiones, efectivamente. Como todas las cosas supongo que son trascendentales a veces en la vida de todos nosotros, pues llego al mundo de las finanzas y al mundo de la inversión realmente por una serie de problemáticas muy graves acá en el país, en Colombia, que se dan en 2010 y 2011. Básicamente, bueno, la familia siempre ha sido muy empresarial desde que comenzamos. Llevamos 80 años más o menos en las labores de agroindustria en el país y feliz de estar acá, obviamente acompañándote. No sé si quieras que complementen algo más o profundicen algo más. Sí, te hago un par de preguntas de eso. Justo antes de arrancar, platicábamos de la similitud que tenemos en qué momento de nuestra vida empezamos a hacer ciertas cosas. Y coincidíamos que yo a los 23 estaba junto con Santiago ya en 500 y haciendo lo que hacemos hoy. Y tú a los 23 estabas empezando Trapiche, que es una de las compañías que dentro del grupo familiar pues tú emprendes. Y me encantaría escuchar un poquito de esa historia. Son 12 años de estar construyendo un negocio de pronto más tradicional, pero también entender qué aprendizajes te ha traído a eso, que hoy complementan tu conexión con VC, con compañías de tecnología. Por supuesto que sí, claro que sí. Entonces, Trapiche Biobando lo que es básicamente es un ingenio azucarero en el norte del Valle del Cauca, que se fundó
digamos, siempre hubo una planeación de parte de la familia de pasar de ser proveedores como tal a ser, digamos, como el manufacturing completo de toda la cadena. En el tema de azúcar, nosotros lo que hacemos es lo que ustedes conocen en México como piloncillo, específicamente panela, para nosotros acá en Colombia. Y lo que hicimos fue hacer, digamos, centrar la estrategia de crecimiento por varias razones también sociales acá en Colombia, que no permiten, digamos, que los grandes grupos empresariales se metan a hacer un producto que es tradicionalmente muy artesanal en Colombia, que es la panela. Entonces lo que queríamos era jugar, digamos, listo, si nosotros tenemos la experiencia y podemos hacer, digamos, este ejercicio agroindustrial, nos gustaría que nuestros clientes finales fueran realmente las grandes marcas, digamos, las grandes superficies de Colombia, digamos, El Éxito, Olímpica, este tipo de grandes superficies que existen, y nosotros proveerles la marca Blanca detrás de una promesa de siempre, digamos, estar atendiendo grandes volúmenes que no necesariamente se puede hacer a través de pequeños productores artesanales. Y empezamos, digamos, ese era como el sueño original. Después le hacemos una inversión muy grande, digamos, en la tecnología detrás de los trapiches, porque la mayoría de los trapiches tradicionales en Colombia son muy artesanales y con una maquinaria un poquito más anticuada. Nosotros lo pusimos a punta, hicimos todo, digamos, una apuesta a través de la tecnología, digamos, para poner la planta de la mejor manera y poder suplir en este momento, pues, dominar un poquito un porcentaje relativamente elevado del mercado. Entonces, ese es, digamos, el sueño al cual estábamos apuntando, y esta generación en particular, pues, tomó, digamos, la iniciativa de empezar ese sueño. Obviamente, nosotros somos 5 grupos originales que empezamos Trapiche Biobando, después se sale uno, compramos su participación, y ahí seguimos, 12 años todavía en el mercado, en muchos altos y bajos, seguir ese camino. ¿Y qué te digo yo? O sea, sí creo que si en este momento me dijeran que volviera otra vez a hacer el camino, lo haría porque sé que aprendí muchísimo, pero definitivamente es algo muy costoso, muy pesado en capital. Hacer cualquier tema industrial es algo que yo le diría a cualquier wannabe Elon Musk en este momento como, ok, pero mira los números bien, asegúrate de tener primero el mercado, no te expandas tan rápido, no le metas, digamos, tanto, ve conquistando el mercado de paso a paso. Este es un negocio que necesita ese, digamos, estímulo paciente de reinversión y conquista de un espacio, porque siempre, obviamente, este tipo de mercados son muy robustos y donde hay mucha competencia. Entonces diría como, wait tantico, digamos, hagamos el crecimiento como tiene que ser, no nos anticipemos a que va a haber una demanda de mercado y seamos muy conscientes de que acá va a haber, digamos, una inyección de capital importante. Qué interesante eso que mencionas. Me gustaría entender en tiempos. Entiendo que esto lo estás haciendo desde el 2011 y el Family Office nace después de eso. ¿Cómo es que un Family Office, en tu experiencia y lo que a ti te ha tocado vivir, tiene sentido estructurarlo? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué estaba de pronto pasando de su lado para decir necesitamos de pronto profesionalizar lo que estamos haciendo, estructurarlo, centrarlo con tomadores de decisiones? Y al ratito vamos a conectar cómo es que VC empieza a formar una parte de la estrategia, ¿no? Sí, correcto. Entonces, esto realmente, como te lo venía diciendo, ocurre por un accidente. O sea, esto, digamos que Santa María nace por un accidente o una serie de catástrofes realmente, inclusive naturales, que tienen su propia página de Wikipedia, lo pueden buscar. En el 2010 empieza en Colombia unas lluvias muy similares a lo que está pasando ahorita en Chile, que no se veían hacía 50 años, que hacen que se desborde el cauce principal del río que pasa por el Valle del Cauca, que es el río Cauca, y borre, digamos, la plantación que teníamos en ese momento, digamos, el corte que teníamos programado en ese momento. Las personas que no sepan, la caña de azúcar se cosecha una vez al año, una vez cada 12 a 18 meses. Entonces, digamos que todo el trabajo que tú tienes en el año se vio borrado inmediatamente porque hubo una inundación gigante en eso. Se hizo una inversión enorme en hacer otra vez, digamos, volver a resembrar ese tema. Y 2011 tiene la misma situación y tenemos otra inundación. Entonces son dos, digamos, pérdidas muy grandes, digamos, de unos valores en los millones de dólares que se perdieron en la región y también, digamos, en el núcleo familiar. Y claramente cuando pasan ese tipo de cosas, pues simplemente la familia fue muy consciente y dijo como, bueno, yo creo que tenemos que empezar a diversificar un poco el tema del portafolio.
a mirar otras fuentes de ingresos, no que no estuvieran antes, habían esfuerzos de familiares, incluyendo, digamos, mis propios padres y demás, de comprar ciertas cosas y bienes raíces, pero nunca había habido una estrategia realmente centrada a hacer una diversificación de manera profesional, como tú bien lo mencionas. Inclusive la palabra family office nos costó un rato entender que eso era lo que éramos y que eso era lo que estábamos creando. Entonces, eso es lo que me lleva a proponer, digamos, a la familia que hagamos esto. Durante todos los esfuerzos que hicimos para recuperación, sale un capital en particular, no era un capital gigantesco, pero un capital suficiente para empezar lo que iba a ser Santa María, y ahí empezamos la historia, básicamente. Oye, Santiago, me encanta porque es una historia que empieza previo a que VC fuera parte de su estrategia. Como mencionábamos, el 2013 es cuando empiezan el Family Office, pero me llama la atención que eres una persona extremadamente joven, inclusive en ese momento, lidiando con potencialmente varias generaciones arriba de ti, tomadores de decisiones. ¿Cómo es o cómo fue eso para ti? Porque hoy llevas el rol de CEO. Yo conocí a tu papá hace poco y se ve más joven que tú y yo, entonces dudo mucho que esté retirado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona para alguien como tú haber llegado a ser una parte fundamental de la estrategia del Family Office, en estructurarla? ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Qué presiones tienes tú para hoy ser responsable básicamente de todo lo que están haciendo desde ese lugar? Sí, muy buena pregunta, gracias, René. Sí, me alegra mucho que hayas conocido a mi padre, sí, un personaje completo. Pero pues claro, mucho amor y mucho cariño. Y ahí por ahí tengo que empezar. Realmente creo que desde el comienzo mis demás hermanos siempre han mostrado, unos estaban ya muy, muy menores, cuando comenzamos Santa María, y los demás habían mostrado más una inclinación más artística y más creativa hacia lo que querían de sus vidas. Es el caso de mi hermano mayor y de mi hermana, la que me sigue después a mí, que es presentadora de noticias, y cada uno tenía como esa visión. Entonces, desde muy temprano creo que los padres saben quiénes son sus hijos, van mirando cuáles son, digamos, que las habilidades y quizás, digamos, los intereses que tiene cada uno, y desde muy pequeño a mí me fue, digamos que a mí siempre me gustaron mucho los negocios, y ese fue, digamos, como el tema de una afinidad también en el lado profesional con mi papá. Entonces, digamos que ya estaba muy empapado de lo que eran los negocios de él, entendía muy bien cómo era el negocio familiar en general, y creo que naturalmente ese rol fue dándose, digamos, por ese lado. Pero es muy cierto, cuando comenzamos, pues siempre hay mucha aprensión de parte, obviamente, de los padres de soltar bienes y digamos, capital para que las personas hagan. Y como te decía, en la historia del génesis de lo que fue Santa María, hay un remanente cuando logra la familia hacer la recuperación de toda esta pérdida como tal, para que, digamos, Santa María en esos inicios pueda utilizarla como el capital semilla, por decirlo de alguna manera, para poder mirar cómo eran, digamos, el criterio e ir formando lo que sería eventualmente pues la tesis de inversión. Y yo comienzo por hacer cosas que dejaran tranquilo un poquito, digamos, a mi familia, que eran cosas un poco más tradicionales. Mi interés de entenderlo sin saber que era VC, porque no tenía ni idea que era VC. Te estoy hablando hace 10 años, cuando acá, digamos, apenas las primeras cosas estaban empezando a salir. El primer gran ronda de inversión de Rappi es en 2016. Entonces estamos hablando de algo muy previo a eso, que es un catalizador para la región, pero para Colombia obviamente también, que pone el VC en el mapa como asset class. En ese momento no existía. Cuando me decían emprendimiento, a mí me llegaban eran camisetas y bisutería y cupcakes, y eso era el emprendimiento. Entonces yo me fui por el lado más tradicional. Yo tenía que hacer esto funcionar, tenía que generar ciertas rentabilidades. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues hicimos inversiones en real estate, inversiones en private equity, sobre todo en empresas que estaban vinculadas a la agroindustria, que nosotros conocíamos muy bien, que podíamos entrar a ayudar y vender, salir a vender. Entonces, hicimos varios negocios de eso. Empezamos en construcción de la mano de compañeros de la universidad que de pronto trabajaban en constructoras y eso, para entender rápidamente. Yo me desenamoro muy rápidamente de lo que es la construcción centrada a temas habitacionales, como a residenciales y eso. Me centro más en real estate, commercial y industrial real estate, pues sí, bienes raíces comerciales e industriales, que es como ahorita realmente el porcentaje más grande del AUM que nosotros tenemos. Y así empezamos a través de estas industrias más tradicionales, y después de 6 años de operación más o menos,
me logro, digamos que los resultados me apoyan un poquito. Yo no digo que esto vaya a ser porque yo soy un genio, ni muchísimo menos. Creo que vi buenas oportunidades y estuve muy de buenas en poder acceder a ellas, y eso le gusta a la familia, y puedo, digamos, sentar la situación y hacer un precedente de lo que se había pasado, pero que yo ya el Family Oversight lo veía como un extra que creo que tocaba profesionalizar inclusive a un punto mayor la operación del Family Office, y traer miembros independientes que complementaran el IC desde la experiencia y desde el peso en la industria, y no desde simplemente la afinidad de familiar, ¿sí? Ok, entonces, primero irte por lo tradicional, pero entiendo, para realmente generar confianza. Segundo, profesionalizarlo. Y ahorita mencionabas traer gente al IC, y me hace pensar en que pues tú no eres el que toma todas las decisiones solo. Te acompañas y también presentas proyectos que tienen que ser aprobados. ¿Cómo funciona la toma de decisiones en un family office como el tuyo? Ok, entonces, como te digo, hubo dos momentos muy particulares en eso, y era pues originalmente, antes inclusive de llamarle una IC, era simplemente como una junta que hacíamos familiar donde se tomaban las decisiones, y habían varios miembros que tienen un bagaje empresarial interesante, y muy importante también, pero claro, un poco más alineado, digamos, a la parte del agro, mucho más tradicionales, no necesariamente profesionales como tal de la industria, y eso era muchas veces por consenso, lo cual era difícil, hacía como un poco engorroso todo el proceso. Definitivamente habría hecho de muy engorroso, y creo que es algo que pasa, que es endémico, digamos, de las family offices regionales, que a veces no tienen ese oversight, y es muy engorroso para un emprendedor como llegar al final del sí, porque hombre, hay un tío que no piensa que tal vez, y eso era la manera en la que funcionaba también esto originalmente. Una vez se hace ese cambio, yo marco, digamos que no diría un ultimátum, pero sí como una línea en la arena, digamos como, mire, yo necesito como más independencia y autonomía para poder hacer esto, y necesito que los argumentos sean, digamos, yo no tengo problema con el disenso ni muchísimo menos, pero sí quiero que el argumento que me digan sea pues con el peso de la experiencia o de lo que sea, del conocimiento de causa de cada una de las decisiones. Y entonces ahí tomamos la decisión de profesionalizar, digamos, la parte entonces, básicamente el proceso que nosotros utilizamos es, nosotros tenemos ahorita, gracias a Dios, tenemos pues un sourcing muy grande, local y también internacional, que se mueven desde los fondos RIGHTS en Estados Unidos, hasta obviamente los fondos VCs y fondos nacionales y demás, y pues las conexiones que hemos hecho. Lo que hacemos básicamente es que si llega, digamos, a través de un analista además, eso se remite, digamos, a la tesis de inversión, y de la tesis de inversión ya subimos el caso si digamos, cumple con ciertos requisitos como tal, el tamaño del ticket, la zona geográfica en la que estamos, todo el equipo trabaja muy, digamos, que en consonancia con el conocimiento de dónde qué queremos hacer con el Family Office, a dónde lo queremos llevar, ¿sí? Entonces, digamos que todo el mundo sabe cuál es la visión que tenemos. Esa es una visión que, pues sí, originalmente es mía, y fue aprobada, y creo que ha surtido unos buenos resultados. Y luego, pues, pasa a la IC, donde miramos y ya miraríamos qué tipo de inversión es, en qué sector es y qué asset class, porque cada una sí tiene como unas diferencias, digamos, en la debida diligencia que vamos a correr, y obviamente al final la decisión como tal. Para serte totalmente sincero en los temas, y por eso es que casi siempre en las cuestiones de Venture Capital me ven a mí como cara visible del tema, y es porque sí, es un asset class que es relativamente nuevo para ciertos segmentos tradicionales en la región. Hay gente que ha hecho esto durante 20 años, pero digamos que es relativamente nuevo, y por ende creo que como el miembro más joven del IC como tal, pues, y pues el CEO obviamente, soy como la cara visible y entiende más un poquito de la dinámica de todo lo que ha sido el crecimiento del ecosistema como tal, porque pues también yo me desempeño como profesor en los Andes, donde tuve mi primer, digamos, acercamiento con el Venture Cap, con los emprendedores de alto impacto, más que todo, originalmente por ahí. Entonces, creo que entiendo bien el problema, y me encargo mucho más del tema de Venture Capital en hands-on. Sí, suena a que parte de la forma en la que estructuraste esto es, hay expertos de diferentes cosas, y tú estás pasando mucho más tiempo del lado de VC y emprendimiento, haciéndote tú el experto dentro de ese grupo, ¿no?
Es totalmente así, claramente. Cuando nosotros estábamos buscando, digamos, personas que manejaran el tema de mercado bursátil, yo trabajé un rato en TD Ameritrade, hice un apprenticeship muy cortico en Nueva York, pero pues yo soy el primero, creo que he tenido buenas apuestas y a veces buenas ideas en tema, pero el mercado, en ese tipo de mercado bursátil, pues sé y reconozco que hay mucha gente mucho mejor que yo. Claro que sí. Cuando armas el comité de inversión, ¿eso cómo se compone? ¿Cuántas personas te ayudan a tomar esas decisiones? Originalmente, cuando estábamos en la primera etapa de Santa María, éramos 8, éramos muchos, precisamente porque todo el mundo quería tener una participación. De allí un poquito mi preocupación. Sí, sí, o sea, pasa mucho cuando es cuestiones familiares, que es algo de las pocas mentorías que he tenido con otros family office que están empezando en el tema, o miembros de familias que son más jóvenes y quieren montar el family office porque no existe. Ese es uno de los temas que siempre tratamos. Mucha gente va a tener una opinión porque han hecho una carrera también importante en los negocios y claro, están validados de cierta manera por el mismo mercado y por su experiencia de querer participar. Y si son miembros, digamos, si lo que estamos hablando es como el manejo de parte o de todos, porque funciona a veces así, no es el caso de Santa María, de los fondos de la familia, pues como dicen los gringos, yo tengo que tener un say, ¿no? Yo tengo que tener un voz y voto dentro de la situación. Pero eso al final lo que hace es trabar realmente los procesos porque lo que uno va viendo es que no todas las experiencias están hechas igual, ¿no? Entonces, sí, cada uno tiene un bagaje en lo cual es experto y a veces es difícil coordinar eso. Entonces, originalmente, mucha gente, en este momento ya somos 5, sigue siendo relativamente grande, pero pues claro, tratamos de traer voces de todos los sectores que está manejando el Family Office, porque a veces hay disonancias que uno no está viendo y uno puede estar sesgado y llega alguien que no está viendo nada de VC y dice, venga, pero no. Digamos, te voy a poner un ejemplo muy claro, que eventualmente resultó, aunque nosotros hicimos igual la inversión. Nosotros hicimos la inversión en Leasify, una de las primeras que hicimos, y una de las personas sí mencionó ciertos problemas que tenía el modelo, no originalmente, pero cuando fuera creciendo, y eso terminó ocurriendo, Fernando. Nosotros igual invertimos en Leasify, pero terminó pasando igual. Sí, o sea, sí, este experto sí tenía, no venía de VC, no tenía ni idea, pero sí sabía de construcción y decía, yo creo que ahí tocó hacer un pivote dentro del emprendimiento. Entonces, eventualmente estas voces que pueden parecer disonantes terminan complementando un poquito todo el camino. Qué curioso. Y pienso en un consejo o un grupo grande, como mencionas, 8 es mucho, 5, creo que 5 es más razonable, hace sentido. ¿Buscan consenso o cómo funciona cuando alguien no está de acuerdo con una decisión? No, definitivamente, digamos, dependiendo de lo que de las clases que estemos hablando, tiene mucha importancia digamos que la experiencia del experto, digamos, del dueño de cartera en ese momento, pero en un deadlock sí, eso es una de las cuestiones que logré sacar. En un deadlock decido yo, finalmente. O sea, recae sobre mí la decisión de vender o de comprar. Y bueno, eso ya tendrán que confiar en mi criterio. Hasta el momento ha funcionado, no me han despedido. Que está buenísimo, o sea, al final del día ya escuchaste la voz del experto, por algo lo tienes ahí, ya hiciste el trabajo de entender si es un red flag o no y tomas la decisión. Creo que para eso los trajiste, ¿no? Exactamente, ese es el punto, básicamente. Ahora, pensando en inversiones en VC, en el intro mencionábamos que comienzan a hacerlo en 2017, es decir, ya varios años dentro de la estrategia del Family Office. ¿Cómo funcionó? ¿Por qué empezar a hacer algo que tiene potencialmente más riesgo, que no está dentro del sector tradicional que ustedes tenían mucha experiencia? ¿De dónde nace ese apetito de empezar a hacer VC, específicamente inversiones en tecnología? ¿Y cómo funcionó de pronto convencer a esas generaciones arriba? Lo he visto múltiples veces, ¿no? La generación nueva es la que viene con este planteamiento de apuestas en tecnología, pero lo que he visto, no sé si te pasó, una alta resistencia arriba a los modelos tradicionales que ya conocen que hacen plata. Mencionabas real estate. Real estate es algo que en la TAM sigue siendo relevante y que en la mente de muchos, pues al menos el activo ahí está, ¿no? Exactamente, sí, esa es la típica, esa es la respuesta típica.
Difícil, por supuesto, las primeras conversaciones, porque no se entiende muy bien, pero acá es una labor yo creo que del CEO, en ese caso, cuando uno tiene juntas en las que tienen que explicar de evangelización del asset class, de los beneficios y, por supuesto, entonces, si todos ya, digamos, estamos acá haciendo una estructuración de portafolio que le va a mejorar, digamos, los prospectos, a la prospectiva, a la familia como tal, tiene sentido que lo hagamos como lo hacen la mayoría de portafolios de family offices en mercados más desarrollados. Eso era, yo entiendo que de pronto esto no era una asset class que sea muy visible antes, y entiendo que las oportunidades regionales donde uno conoce el mercado y puede tener más pulso, es más una cuestión de los últimos años, pero ya existen. Entonces, cuando nosotros comenzamos, originalmente la conversación fue complicada, pero también yo me iba mucho por una variante que es importante también, y es que no podemos desconocer la importancia de la disrupción tecnológica en nuestro propio core, ¿sí? Entonces tenemos que complementar lo que es tradicional con lo que viene, porque ese es el próximo paso, y lo que menos queremos es volvernos, digamos, anticuados, paquidérmicos, y no podamos echar para adelante, digamos, esto. O sea, y digamos que uno de los pitch points que yo tenía era mucho, no sabemos si en 30 años todavía el core de la familia vaya a ser este. Uno no sabe si eventualmente uno se va metiendo en una vertiente que es más tecnológica, de pronto que viene de una génesis original, agropecuaria o agroindustrial o de food tech o algo así, pero uno no sabe si finalmente Santa María termina así, allá. Hay ejemplos de familias en la historia empresarial del mundo que se quedaron, los Vanderbilt, digamos, como por una razón, que creyeron que su tema era una cuestión y era el transporte, y no invirtieron en esa nueva tecnología que eventualmente fue la que superó a los trenes y demás, y no hicieron parte de esa nueva revolución. Como también están las que han invertido constantemente, entienden cuál es el core de lo que quieren y siguen todavía a la vanguardia y invirtiendo como tal. Entonces, creo que esas dos vertientes eran muy importantes. Definitivamente, y creo que esa apuesta puede eventualmente ser más grande que lo que tienes hoy. Me gusta cómo lo piensan. ¿Qué porcentaje de la estrategia hoy la enfocan a tecnología y VC? Ok, entonces pues la estructuración básicamente del portafolio que nosotros tenemos es como bien te decía y todavía se mantiene ahí. Creo que sobre todo en 2023 es muy sano que estemos ahí. Todavía seguimos manteniendo Commercial Industrial como por alrededor del 60% del AUM, sigue siendo, digamos, la cartera más importante y demás. Nosotros empezamos originalmente con un 7% más o menos del AUM para Venture Capital. Lo único que nosotros, lo único, digamos que horror o pecado grande de 2021 en esa efervescencia que cometimos fue que sí le puse la allocation mucho más alto. Les pasamos de 7 casi a 12 y ahorita estamos empujando con la estrategia de 2023 a 15, pero yo creo que ahí sí nos vamos a quedar durante un rato. Sí, ya no un salto tan dramático como el primer. Sí, obviamente. Se fue, digamos que yo pedí el allocation adicional pues por todo lo que estaba pasando, por este boom que estábamos viendo de las métricas de inversión en la región en 2021, que lo conocemos muy bien, sabemos eso, hubo cosas buenas, hubo cosas definitivamente que tocaba aprender y mejorar, pero claro, yo quería no perderme el viaje, ¿sí? O sea, no quería perderme como dicen en Colombia muy coloquialmente, no la quería ver pasar. ¿Y a qué se refieren? Pues a la plata. No quería ver el capital pasar simplemente y bueno, no hicimos parte de eso y no estaría haciendo mi trabajo, ¿sí? Entonces, porque pues principalmente mi tema es de sourcing. Y después hay otros temas, pero no son temas operativos, es más un tema de sourcing y de criterio a la hora de ver las oportunidades. Entonces, sí, eso fue lo único que hicimos realmente, pero ha ido creciendo. Yo creería que el 15% es algo que es sano digamos, una estructuración de portafolio. Perfecto. Y eso lo mides por capital inicial. Cuando empiezas a ver retornos, no es que esté dentro de ese porcentaje, ¿no? No, exactamente. Sí, no, eso es capital inicial. Sí, capital inicial. Y la idea, obviamente, es acá. Yo soy muy, muy creyente. Habrá gente que me crucifique, que sabe más de finanzas. Vuelvo y hago el caveat. Yo no soy financiero originalmente, pero yo sí creo mucho como en que los portafolios per se tienen que responder a sí mismos, ¿sí? O sea, como que
el capital que tú le pones a Venture Capital tiene que responder al capital que tiene Venture Capital, y soy un no creyente y creo que he visto ejemplos en mi vida muy particulares de gente que coge una cosa y lo mete en la otra y después eso se vuelve un problema, y realmente esas para mí, digamos, son las razones que uno dice como el CEO acá. Hay unas cosas, claro, si es una cuestión oportunística y no hay cartera todavía en el tema de Venture Capital o lo que sea que esté pasando, está tied up en algo más, y uno tiene que ir por esa oportunidad y lo puede justificar, listo, pero no que sea una práctica como común. Y claro, estoy acá abierto a que me crucifiquen si quieren, si les parece que eso no tiene sentido. Hoy, ¿qué está pasando en Colombia, Santiago? Creo que dentro de estas estrategias seguramente ustedes han planteado hacer cambios, porque lo que yo he escuchado es que con los recientes cambios políticos, potencialmente el dinero invertido en el país no necesariamente es igual que antes, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Cómo responden a cambios políticos en su estrategia? ¿Cuánto capital dentro de la estrategia completa, ya no hablando solamente de VC, se queda en Colombia, y cuántas cosas hacen fuera de Colombia, ¿no? Sí, qué gran pregunta, René. Sobre todo nosotros, los family offices, estamos tenemos unas vulnerabilidades particulares a la coyuntura en la que estamos. Yo no voy a entrar, digamos, en temas digamos, de favoritismo político ni nada. Voy a ser tratar de ser lo más objetivo posible en lo que estamos haciendo. Independientemente de cualquier forma como uno lo vea, si es justo o no es justo, la carga tributaria en Colombia ha tomado un salto, digamos, grande. Y en el caso de Santa María específicamente tenemos unas vulnerabilidades, no solo por el tema de reforma tributaria, que por supuesto hace parte de las iniciativas del proyecto del presidente actual, sino también laborales y de un tema de reforma agraria, que nos afecta particularmente a Santa María, siendo un grupo agroindustrial, de manera más álgida, ¿sí? O sea, todos los grupos vamos a tener los problemas, todos los grupos empresariales, pero nosotros en particular, digamos, tenemos unos cambios estructurales grandes viniendo, ¿cierto? Vamos a ver qué sale de eso, si finalmente... Pero pues uno está avisado de cuáles son, digamos, las intenciones originales de las legislaciones que están pasando. Entonces nosotros lo que hicimos básicamente fue estructuramos, digamos que una matriz por fuera del país, obviamente en legislaciones que son mucho más fáciles tributariamente de salvaguardar, con todos digamos que la favorabilidad tributaria que podíamos obtener. Entonces estamos hablando de geografías y jurisdicciones diferentes, eso fue lo primero. Digamos que la residencia fiscal de la mayoría, de lo que era Santa María primero que todo, pero de los negocios que pudiéramos, la residencia fiscal no necesariamente estuviera atada al país, lo cual responde parte de tu pregunta, que es muy importante. Y eso es lo que nos estamos viendo. Entonces, parte de nuestro tema de debida diligencia para los emprendedores que nosotros estamos mirando y los cuales estamos considerando como aliados y vamos a invertir, es precisamente que su residencia fiscal no haga parte del país. Sé que es una estrategia que están siguiendo la mayoría de los family offices, que ya tienen de pronto muchos de los institucionales grandes que se dedican a VC, y eso, lo triste, por las razones que sean, ese dinero no se queda acá en Colombia. Nosotros tenemos una parte que inevitablemente tiene que quedarse, porque tenemos muchos negocios core que están atados a la tierra, literalmente donde queda Colombia. Entonces, eso no va a ser posible como tal. Tendremos que mirar otro tipo de estrategias que estamos considerando para manejar esa coyuntura, pero en lo que tiene que ver estrictamente con tecnología, VC, real estate, inclusive ciertos temas de construcción, que ya pasamos portafolio completamente, casi que el sur de la Florida completamente. Sí, es un poco trágico, porque pues finalmente eso podría repercutir acá en mejores condiciones, pero francamente, digamos que la manera digamos que la manera en la que se ha hecho, que ha sido de manera vertiginosa, los cambios no, digamos, de a poquito, sino muy vertiginosos, nos obligan, digamos, a tener respuestas muy rápidas que no necesariamente a veces es lo que uno querría para apoyar el progreso, digamos, del país como tal. Pero uno está obligado a hacerlo. Ahora, ¿dónde sí está el tema? Creo que desde que nació Santa María, y yo creo que es algo muy personal de pronto por como yo pienso, somos siempre y vamos a ser siempre grandes apoyadores del talento como tal. No que esté acá en el tema necesariamente, digamos, de residencia fiscal, por decirlo de alguna manera, pero sí definitivamente, digamos, el apoyo al talento local va a estar siempre, ¿sí? Somos muy bullish en la región.
como tal. Creo que hace parte de la naturaleza del emprendedor y el empresario latinoamericano verse abocado a esto, que digamos en Argentina, en México, también pasaron ya por una situación similar y demás. Nos volvemos muy resilientes, pero somos todavía muy creyentes. Entonces ahí te respondo otra parte de la pregunta que me hacías. ¿Cuánto de esto? O sea, definitivamente digamos que en términos prácticos como tal, sí hay una reestructuración importante, pero eso no significa y no debería nunca mandarse ese mensaje de que no estamos apoyando el talento local, porque definitivamente las disrupciones de estos gigantescos espacios y áreas monolíticas en Latinoamérica, que es una cuestión de toda la región. ¿A qué me refiero? Disrupción en industrias de salud, de educación, por supuesto, las finanzas. Miren el tema de las fintechs acá. En todos estos grandes espacios monolíticos están hechos para la disrupción de los grandes emprendedores que tenemos en la región. Y eso lo vamos a apoyar toda la vida. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Completamente de acuerdo. Y a ver, te hago la pregunta específica de Colombia, porque pues tú estás allá, eres colombiano y tu estrategia en gran parte del Family Office pues nace ahí. Sin embargo, es una realidad de toda Latinoamérica. A ver, en México también nos tocó hacer eso años atrás y yo recuerdo un momento en México en donde nosotros estábamos invirtiendo directamente en SAPIs, que es la estructura legal para compañías en México. Bueno, hay varias, pero esa era una de las más utilizadas. Y con cambios políticos, eventualmente hace más sentido pensar en diferentes estructuras, pero eso no quiere decir que no estás apoyando talento local, como bien dices, ¿no? Al final del día, sí, ese dinero de pronto está en una estructura en otro lugar, pero sigue fluyendo hacia Latinoamérica porque genera empleos, llega en forma de salarios, llega en forma de desarrollo económico desde un lugar diferente. Pero pensemos en un caso, tú hace rato hablabas de Rappi, ¿no? Rappi recibe una inversión muy grande. Esa inversión no cae en una cuenta en Colombia, seguramente no cae en una cuenta en Colombia, pero sí emplea a un montón de gente en Latinoamérica y el efecto de Rappi es miles de personas con empleos como los rapitenderos, ¿no? Entonces, no quiere decir que no pueda haber apoyo en talento local, ni tampoco desarrollo. Ahora, te quiero cambiar ya de tema, Santiago. Vámonos hacia otro lugar. Ahora sí, tú y tu desarrollo dentro de esta industria como inversionista. Te conozco hace mucho tiempo, pero ¿de dónde saliste, Santiago Tamayo? Pasaste de 0 a 100 en cuestión de segundos. He platicado muchas veces con conocidos de la industria, amigos, emprendedores, otros inversionistas. Saliste de la nada y de repente todos te conocíamos. Has hecho inversiones relevantes, has invertido en fondos, tienes un buen portafolio y hablábamos del Tejo, todos los eventos pasando por allá. ¿Qué hiciste? ¿Cómo es que de repente te creaste esta reputación de no sé de dónde salió este tipo, pero es relevante en nuestro ecosistema? Uy, yo no sé, René, la verdad, creo que, a ver, pues creo que hace parte de algo que en las clases que dicto en la universidad, pues siempre digo, y es que realmente digamos, gran parte del trabajo como tal, cuando no, digamos, yo eso lo enseño mucho en el tema de fundraising, gran parte del trabajo se hace previamente, ¿no? Entonces, pues queríamos salir, y si íbamos a salir, queríamos ser jugadores relevantes como tal. Y la verdad, yo ahí sí no sabría decirte por qué de repente, pues las personas como que están, creo que nace un poquito también de la naturaleza como tal. Creo que estaría súper de acuerdo en que la naturaleza del ecosistema en Latinoamérica, muy diferente de pronto a lo que pasa en Estados Unidos y en otros lugares un poco más desarrollados, es demasiado colaborativa. Desde que uno, digamos, abra el espacio, pida la ayuda, todo el mundo está como, mire, yo le ayudo, venga, le presento, esto es esta forma, están abiertos a enseñar, están abiertos a mostrar muchos, los colombianos, los mexicanos, los chilenos,
los brasileros, obviamente, aún con las barreras de lenguaje y demás, todos estamos muy en pro de que todo vaya para adelante. Eso es una de las cosas. Y yo creo que la otra cosa que también pasa mucho es que nosotros somos un actor muy particular que creo que todos los fondos estamos en una posición muy particular que nosotros pues somos LPs de los fondos, somos inversionistas directos, entonces realmente como que no generamos mucha resistencia a ninguna conversación, ¿me entiendes? Uno como family office pues está ahí como en la mitad, uno tiene digamos una visión muy, muy grande de todo lo que es el ecosistema, porque precisamente recibe pitches de fondos y recibe pitches de inversión directa y creo que es uno de los pocos actores que todos colectivamente queremos que haya más de esto, o sea, más family office. Entonces eso yo creo que fue un tema al final de timing, un poco, ¿cierto? En donde pues yo empiezo a salir, habían unas family offices en Colombia haciendo cosas, pero pues nosotros queríamos entrar, teníamos la preparación que habíamos hecho previamente para poder entrar de manera, digamos, exponencial en el ecosistema. Teníamos la ayuda de ustedes en particular también, porque yo te digo, es muy importante todo el aprendizaje que hemos tenido de parte de 500 y demás. Y creo que eso nos puso, digamos, en la posición de poder decir, mire, somos un family office que queremos invertir. Pues, hombre, acá a puertas abiertas, porque lo que necesitamos es más actores así. Entonces, creo que nace de eso, un poco de timing y de suerte. Y pues claro, creo que ambos, desde nuestra perspectiva un poquito más pragmática, nos necesitamos mucho. Entonces, nos necesitamos nosotros para tener acceso a lo que viene y no caer en lo que dije anteriormente, digamos, en estar relegados. Y obviamente, pues las necesidades de financiamiento, de conexiones y de mentoría que a veces necesitan los emprendedores, pues eso es algo que las familias empresarias saben hacer. ¿Qué te tocó aprender para estar haciendo inversiones en esta industria? Mucho, mucho. Las primeras conversaciones, empezando por el lenguaje, empecemos por eso, porque eso es importante, digamos, acá la cantidad, digamos, de palabras robadas del inglés, pues porque obviamente esa es su génesis, es de allá donde viene todo, desde allá donde vienen los papers, es allá donde se hacen las rondas y donde empezó pues el negocio del venture capital, como lo conocemos hoy, por lo menos la versión moderna. Me tocaba, claro, o sea, yo tenía conversaciones originalmente donde decían 4 anglicanismos y yo decía, ¿qué diablos es eso? O sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, empezar a hablar el mismo lingo que llaman, fue importante. Que fue importante entender mucho la diferencia. Esto es muy importante y creo que es una de las trabas más grandes para los family offices. Entender la diferencia entre private equity y venture capital como tal, desde la parte financiera como tal y el actor que es uno dentro de esa industria, ¿sí? Porque hay una diferencia muy clave y es empezar por saber que el porcentaje de lo que uno está buscando tener en esa empresa. Entonces, por un lado, tú quieres en private equity entrar a una empresa, arreglarle ciertas cosas, o ponerla a funcionar y demás, y de pronto salir de esa inversión si esa es la estrategia que uno está buscando. Y era muy difícil originalmente pensar en que uno no iba a ser el propietario como tal de la empresa, sino que antes estás buscando es una location que sea inteligente, pero digamos, esto no puede superar en ninguna ocasión, esto no va a ser 51% ni nada de eso, porque ese no es el juego, ese no es lo que estamos haciendo, y ese cambio, digamos, de mentalidad, de venir de algo que ya estábamos muy acostumbrados y que es muy común acá en Colombia, a esta nueva, digamos, filosofía de empujemos al emprendedor más que reemplacemos al grupo gerencial. Esos fueron, digamos, que los primeros cambios. Definitivamente, el tema del lenguaje, el lenguaje de la industria, lo que estábamos buscando como tal, que no es, y ya a nivel personal, creo que cada vez, en vez de buscar como outsized returns simplemente, había un tema también de legado, ¿sí? Un cambio de chip en el cual uno está haciendo, digamos que está poniendo su granito de arena para que una idea pueda volverse, como lo que acabas de describir, como un Rappi, una empresa que sea catalizadora de las diferentes industrias en Colombia y que realmente ojalá mejore un 1% de la vida de los habitantes de la región. Ojalá. Entonces es un tema de legado también. Con todas estas cosas diferentes que tenías que aprender, ¿dónde
pudiste aprenderlas? O sea, si hoy alguien nos está escuchando y dice, oye, yo también estoy en cero, voy a empezar ahorita, ¿qué recomendaciones dirías? Estas son las 5 cosas que tienes que saber, estas son las 3 cosas, esto es lo que tienes que leer, esto es a donde tienes que ir. No sé, ¿cuál fue la combinación de lugares, cosas que te sirvieron para adentrarte a este mundo y empezar a poder hacer esas inversiones? Definitivamente creo que ayuda mucho estar empapado. A mí me ayudó mucho a ser parte de lo que se estaba creando en la Universidad de los Andes, de donde han salido muchos de los grandes emprendimientos, para tener un acercamiento de cómo era el tema del venture capital. Yo entro allá como mentor originalmente antes de ser profesor, y pues mi tema era muy tradicional, pero digamos, tener ese acercamiento me permitió como tener. Entonces, ¿qué es lo primero? Pues tener gente que esté metida en el ecosistema, que cada vez somos más y somos más presentes para que, digamos, se empape uno de lo que es. Leer, por supuesto, la literatura que ya existe, la mayoría obviamente americana, pero grandes libros, Zero to 100 creo que se llama, el de Peter Thiel, también The Secrets of Sand Hill Road, ese me ayudó muchísimo personalmente desde la estructuración de fondo y cómo se veía, digamos, esa parte de VC dentro de un fondo. Entonces, por supuesto, temas de literatura hacia el asset class, temas de encuentros con personas que estén metidas en el tema, y definitivamente yo creo que es imposible uno tener una conciencia de lo que es este ecosistema sin tener mentorías constantes, interesantes, que no necesariamente tienen que tener esa palabra, digamos, no es una sesión de mentoría con otra persona, pero sí definitivamente personas que estaban haciendo lo mismo que uno quiere hacer como inversionista, que le hablen y le enseñen cómo es desde lo práctico, es decir, cuál es el vehículo de inversión, qué significa un SAFE, hasta lo más de, mire, esto tiende a ser un poco más arte que ciencia al principio, porque uno está viendo proyectos que todavía están, digamos, creciendo y que van a tener muchos pivoteos y demás, y qué es lo que uno mira en esos momentos, porque pues es muy fácil uno pedirle, digamos, hard data a un emprendimiento, no se lo va a poder dar y uno decir, no, es que eso no sirve para nada, pero toma un poco más de experiencia, entender cuáles son realmente esos rasgos del emprendedor que finalmente los llevan a hacer lo que son, grandes empresarios eventualmente. Entonces, sí, mentoría, obviamente un interés de uno de buscar esa literatura, de empaparse del ecosistema, de entrar a PitchBook. A mí nadie me dijo entre a PitchBook, que allá es donde está la información. Yo lo hice unilateralmente, llegué allá porque sí, eventualmente eso era una herramienta que todos usábamos. Y yo, buenísimo, porque llegué a donde era. Y por supuesto, sí, siempre uno cree que no, pero cada vez más en el círculo social de uno hay gente que está empapada y que está metida en el ecosistema y que le puede hacer servir de guía, definitivamente. Sí, rodearte de otros haciendo lo mismo creo que también puede recortar la curva de aprendizaje. De hecho, si no me equivoco, al meterte aquí has hecho grandes amigos dentro del ecosistema en este proceso, ¿no? O sea, si es conocer gente nueva, es rodearte de gente nueva que te acompaña en este proceso, muchos de ellos viviendo el mismo proceso que tú al mismo tiempo. Correcto, mira, o sea, tú tuviste, creo que en tu segundo episodio tal vez, a un muy buen amigo mío con el que llevo ya una relación muy larga de coinversionista, que le he aprendido un montón, y que es pues, obviamente un personaje gigante que pues nada, está, a mi boda fue y demás, o sea, que es Hernán Guerrero. Y Hernán a su vez también me trajo, digamos, la presentación con estos eventos que ustedes hacen, que son espectaculares, a los cuales tampoco puedo decir, digamos que la creación de un capital social, si uno se va a ir como muy ya a hacer la sociología, pero esto lo que es capital social, se crea muchísimo más también de frente, o sea, uno yendo a los eventos y demás y que la gente lo vaya conociendo a uno. Y ese relacionamiento muy cercano con Hernán me trajo también una muy buena relación con Eduardo Peláez, con Martín Madariaga, con todas estas personas que han sido también, profundizó mi relación con ustedes, con Santiago, personas que han creado este ecosistema desde el génesis, y pues qué más mentoría que simplemente escucharlos a ustedes y aprender. Entonces es la otra cosa que diría, vamos por la cuarta, y es mantener el tema abierto, las conversaciones, aprenda de las conversaciones. Puede que uno a veces parezca callado, lo que sea, no sabe, uno no tiene por qué saber todo en la vida, pero digamos que si uno mantiene una perspectiva abierta, le va aprendiendo durante la misma familiarización con la persona, con las mismas conversaciones, muchísimo sobre lo que hay que ver, lo que hay que
que mirar sobre el ecosistema y de lo que está pasando, porque esto es un tema muy vanguardista, está siempre pasando algo diferente. Y no, el 2021 es una historia, el 2022 es otra, el 2023 es otra historia. Entonces, digamos, tener ese relacionamiento que ustedes, digamos, en 500, con todo lo que hacen, lo mantiene a uno, digamos, enseñado, digamos que instruido sobre lo que está pasando. Y, hombre, no daña tener un encuentro social de vez en cuando, y eso es lo que ha proporcionado Tejo a la Embajada. Eso es lo que yo quería. Definitivamente. Me encanta lo que dices porque ahorita mencionas varios puntos que me parecen importantes. El primero es ir a la literatura. Dos, rodearte de personas que están viviendo el mismo proceso que tú. Pero también mencionas en tu proceso un cambio de mindset, en donde lo comparas ahorita con private equity, pero me hace pensar que también les tocó sentirse incómodo en la toma de decisiones. Ya mencionaste, estabas acostumbrado a lo mejor ir a los datos duros, a los números para tomar decisiones, y que acá ya no tienes eso. Entonces me gustaría saber, uno, ¿qué es lo que ves entonces? O sea, ¿cuál es tu proceso para tomar una decisión en etapa temprana? Y dos, si el tiempo en el que tienes que tomar la decisión también fue un factor en ese cambio de mindset, porque este mundo se mueve posiblemente mucho más rápido en toma de decisiones que de pronto lo que venías haciendo en el lado tradicional. Definitivamente, en esa última curva de aprendizaje total, las necesidades de los emprendedores es muy diferente. Entonces, sí, o sea, definitivamente yo creo que yo me fijo en dos cosas al principio. Como te digo, para mí esto es en etapa temprana mucho más arte que ciencia, o sea, es un poco más ligado a como ciertas cuestiones que nosotros vemos. Por supuesto, tomamos toda la data que exista, y como nuestro nicho como tal no es presemillas, ni ideación, ni nada de esto, sino es más todas las gamas de seed, early un poco menos, pero sí seed, late seed y demás. Entonces, digamos, ya creemos que tiene que haber un MVP y demás. Ahí pedimos toda la data que haya posible, y yo miro específicamente dos cosas como tal. Yo miro el hambre, lo que me parece como la visión, el hambre que existe de parte del emprendedor, esa motivación, y lo conjugo, es decir, hay un plus literalmente más su capacidad de ejecución. Porque una cuestión es sí importantísimo de que el CEO tenga una visión finalmente de mercado, una visión de producto, ojalá disruptiva, pero no necesariamente tiene que ser, pues, vamos a invertirnos en Facebook 5.8, no necesariamente eso. Es muchas veces soluciones muy simples que la innovación trae no solo a través de la tecnología per se dura, sino a través de los procesos. Si te das cuenta, parte del tema de Nubank, que es uno de los grandes temas de éxito acá regionales, es un tema también en innovación en procesos, no tanto la tecnología per se como tal, sino en procesos internos del banco. O sea, eso fueron lo que cambiaron. Y eso es innovación que también uno ve. Entonces, que la persona tenga, por supuesto, sí, el hambre, que esto sea una cuestión de 24/7, si no, esto no funciona. Es difícil ya de entrada haciendo 24/7, no me imagino si esto es part-time. Imposible. Que tengan la visión de mercado, la visión de producto, todo eso para mí es lo que es el hambre, esa visión de producto. Pero eso tiene que ser conjugado, porque es muy bonito ser, digamos, optimista sobre el tema, conjugado con la capacidad de ejecución. Y una de las primeras cuestiones de capacidad de ejecución que para mí marcan un buen emprendedor es cuando hacen esa estructuración del equipo original. Para mí el primer pitch más grande que tiene el fundador es a sus propios compañeros de equipo, que son muchas veces personas que han tenido carreras excepcionales, que han estado en bancas de inversión en Nueva York, que son personas que se han ganado todas las cuestiones han salido de Harvard, y que le crean, digamos, a este emprendedor, venga, ¿sabe qué? Yo creo que lo que estamos construyendo es bueno, y que una persona de esas se salga de McKinsey, donde tiene digamos, de pronto una carrera buenísima por delante, muchos, digamos, cientos de miles de dólares en fees que va a poder cobrar durante toda su vida, y un gran puesto y demás, y diga, ¿sabe qué? Si voto eso y voy a irme con este man que está construyendo una idea, para mí eso es un tema de capacidad de ejecución gigantesca. Y si ustedes se dan cuenta, pues en lo que nosotros hemos invertido, cogamos el caso de Tri, pues Esteban, a su CFO, bueno, ahorita están en un cambio ahí, que era un ejecutivo grande de McKinsey, que no había estado necesariamente muy apegado a Colombia, llega y le dice, o sea, una persona que era ejecutiva a nivel ya mundial de McKinsey, como venga, sea mi CFO, porque yo lo que estoy construyendo es algo disruptivo
para Latinoamérica, y no solo es algo disruptivo para Latinoamérica, sino creo que va a ser una empresa muy grande. Y eso es algo muy atractivo. Entonces, capacidad de ejecución en eso. Y por supuesto, digamos, la penetración de mercado que tenga el MVP, que ha tenido, digamos, de éxito dentro del mercado, porque esta solución realmente es un need to have para su segmento, para su industria. Son cosas que nosotros miramos, que no necesariamente son el hard data, ¿sí? O sea, no es el hard data como tal. Sobrepasa un poquito ese tema. Y, digamos, hablándote sobre el tema de mindset, pues la curva de aprendizaje sí ha sido dolorosa para ambas partes. Yo creo, digamos, que cuando nosotros empezamos, uno nunca quiere jugar con los hopes and dreams de los emprendedores, ni muchísimo menos, ni nada de eso, ni jugar con el tiempo que entendemos o fuimos entendiendo que el tema del runway es algo muy importante. Entonces no me alargue esto, no me alargue, dígame que no y sea respetuoso y demás. Y fue algo que es un tema que sí, en private equity no se juega de la misma forma. Es un tema de ir mirando, de ir mirando los procesos, de ser muy cuidadoso con lo que uno está mirando dentro de la empresa que está comprando o de lo que sea. Y, digamos, la manera en la que se mueve el mercado en venture capital es muy vertiginoso, otra vez utilizando esa palabra, pero es muy rápido. Y los emprendedores necesitan respuestas ya. Y yo nunca he querido demorarme porque haya sido un detrimento de lo que están haciendo, sino simplemente porque también fue un aprendizaje para nosotros empezar a entender cuáles son los métodos y las respuestas que necesitan el venture capital, como también, porque también es un tema también de los mismos fondos, y vos lo sabés de primera mano, que necesitamos unas respuestas, sea sí o no, eso no va a cambiar el tema. Entonces, trata de hacer relaciones a muy largo plazo, pero pues entonces entender que eso no lo podíamos hacer, que básicamente no era lo mismo que comprar un local comercial o un strip mall o lo que sea. Nos vamos a demorar 4 meses o 5 meses en la negociación, y después tiene unos temas tributarios y unos temas legales, y no, tenemos que hacer la debida diligencia y ponerle, digamos, candela, como decimos en Colombia, a los procesos de verificación y demás para podernos mover rápido y ser un buen aliado para el emprendedor. Me encanta eso último que dices, o sea, ser un buen aliado, ser un buen socio, creo que es parte fundamental de la estrategia de un inversionista. Hoy, ¿en cuánto tiempo toman decisiones, Santiago? Usualmente nosotros en temas de emprendimiento estamos en 15 días. Ah, rápido, eso es bueno. Bastante rápido. Yo tengo, digamos, tenemos el sourcing y hacemos el proceso bastante rápido. Hacemos ahí sí todos los viernes. Entonces recogemos lo que haya sido importante. En 2023 tenemos una estrategia un poco diferente, pero siempre tratamos de ser lo más rápidos posibles en nuestras respuestas. Buenísimo. Pues para irnos yendo hacia el final de esta conversación, Santiago, cuéntame cuál es la tesis de inversión. Me gustaría escuchar en qué etapa invierten, ticket promedio, si hay un rango de evaluación que sea el sweet spot para ustedes, específicamente entrando en startups, y si también tienen algún foco en industria. Ok, perfecto. Entonces, nosotros básicamente somos agnósticos. Yo creo que nos hemos ido centrando más en PropTech que en FinTech, pero ha sido realmente temas de afinidad y digamos, visión detrás del Family Office para donde queremos que esto tome, pero somos agnósticos de inversión. Nosotros básicamente estamos en todos los colores de seed, algo de series A y rondas puente, mercados secundarios también miramos, pero más que todo es early seed y later seed, es nuestro sweet spot. Ya nuestro tema de los tickets va desde los 250K, podemos subirlo un poco hasta los millón de pronto, pero obviamente todo tiene que ser correspondiente al nivel de desarrollo de la startup como tal. Y bueno, digamos que me falta más de tesis. Geográficamente no tenemos, queremos apoyar la región más que todo, entonces digamos, pero no tenemos preferencias, no tienen que ser colombianas, buenísimos si lo son, pero no necesariamente. Desde México hasta Chile creo que ustedes han sido un gran ejemplo de que podemos entrar. Desde que nosotros, como tú bien lo dices, que es algo que me faltó un poquito para complementar la respuesta anterior, nosotros podamos ser parte del éxito y ser buenos socios y podamos en serio ser, digamos, como
alguien que impulse el negocio y no le ponga trabas como tal. Los emprendedores que han hecho negocios conmigo y demás saben que yo soy tan hands-on como ustedes me permiten. Entonces, sí, básicamente eso es también geográficamente. Entonces, desde la que sea la región, yo soy agnóstico también, no importa. Eso ya cubrimos creo que las etapas y demás. Creo que no me faltó nada. No sé si me haya ido algo. De hecho, me gustaría hacerte una pregunta opuesta. ¿Hay algo en lo que no inviertes ahora que ya has tenido la oportunidad de hacer varias inversiones, conocer diferentes industrias? ¿Hay algo que dices, esto sí no es parte de mi tesis? Pues ahí sí, qué pena ser clichésudísimo en este momento, del cliché máximo del mundo, pero creo que Warren Buffett tiene un punto súper claro en eso y es no invertir en algo que uno no entienda. Entonces, ¿en qué no invierto como tal? Digamos, hasta que yo vea la aplicación real, ciertas cosas de AI para mí son hype y no me meto en cosas de hype, nunca me metí en su momento. No que no hayan cosas importantísimas, claro que sí, esto es una tecnología revolucionaria, claro que sí, hay cosas que valen mucho la pena. Que yo pueda reconocer una cosa de la otra, eso es otra cuestión. Entonces, no me meto en cosas que no entienda, le hace ciertas cosas de AI, ciertas cosas de cripto, que sé que tienen aplicaciones también, pero que puede ser muy complicado entender cuál es realmente el valor ahí. Hardware no lo hago, tengo la experiencia muy cercana de cómo es el sistema de manufactura. Y lo que me parece es que en temas de hardware, creo que hay otros aliados dentro del mercado en general que son muchísimo más y pueden ser mucho mejores que nosotros y no debería tener esa location necesariamente, porque creo que hay otra persona que lo puede cubrir muchísimo mejor. Entonces, hardware definitivamente no. Y otra cosa que no es nuestro foco, es que es en serio, uno tiene que saber sus propias limitaciones, como creo que esto pasó mucho con ciertas cuestiones de cripto, que a veces los inversionistas creemos que podemos entenderlo todo en absoluto y no entendíamos finalmente cuál era el negocio ahí. Entonces yo no me meto mucho también en cosas que son de deep tech muy grande porque no es mi background, porque no lo entiendo muy bien. Sé que hay unas cosas impresionantes de gente haciendo cosas importantísimas, pero para mí a veces en la diligencia es muy difícil decir como, no, pero es que me ha pasado que he estado haciendo diligencia en Deep Tech y llega alguien que es experto realmente y me dice, no, pero eso ya lo inventaron por allá en Corea. Y yo como, sí. O no, esto es la iteración como de hace 2 años de esa tecnología. Ya lo que se está haciendo es esto. Entonces no lo entiendo. Entonces prefiero no meterme en esas cosas. Pero definitivamente los segmentos que te hablé es difícil que nosotros invirtamos en eso. Buenísimo, igual cliché, pero es un gran consejo. Creo que coincido contigo. Y Santi, para ir cerrando, la última pregunta. ¿Qué sabes hoy que te hubiera servido saber en el 2017 cuando estabas empezando a invertir en startups? Uy, hombre, no sé, tantas cosas, ¿no? Es toda una carrera, o sea, entonces, pues toda una carrera que uno va todavía complementando muchísimo. Definitivamente, creo que entré con una expectativa, me diría que me moderara en el tamaño de los tickets. Primero sería lo primero, que me moderara, que el juego es un juego y eso sería lo segundo. Primero, como sea racional sobre la tesis desde el lado del ticket que usted va a manejar, y no como apúntele a lo que sea y miremos entonces, porque claro, acá hay mucho FOMO, hay muchas cuestiones que uno a veces le sube el ticket porque uno cree que se va a quedar por fuera de la situación y diría no, paciencia que va a haber otra tecnología, va a haber otro gran emprendimiento. Si no entramos en toca tener paciencia y llegar a otra oportunidad, no hay que rush it. Sí, hay unas grandes oportunidades, pero siempre, sobre todo en un espacio como Latinoamérica, van a haber emprendedores disruptivos que si hacemos una buena labor van a llegar a nosotros como tal. Entonces diría primero paciencia y moderación en el tema del ticket. Y lo segundo es entender que esto son relaciones a largo plazo, pero también cuando uno se mete en las situaciones es casi como un matrimonio y puede que dure más que un matrimonio, ¿sí? O sea, son relaciones de 10 años que uno va cultivando y que esa es la paciencia que uno tiene que tener. Que el capital y el actor que uno es como family office es un capital paciente, es muy diferente al inversionista institucional que tiene unas presiones adicionales para retornar el tema. Uno está ahí para qué. Entonces, en ese orden de idea es entender uno qué clase de socio es, en qué etapa está y para qué sirve, ¿sí? Y que uno es una parte del engranaje, ¿sí?
de una carrera de 10 años. Entonces esas yo creo que serían las dos main takeaways, como sea moderado, inteligente en lo que hace, no se meta obviamente en lo que no sabe, que es algo que ya hablamos, y definitivamente entienda que esta es una relación a largo plazo, teniendo en cuenta que usted no es una family office, uno no es un fondo de venture capital, uno no tiene, uno puede ser un capital un poco más paciente y ocupa un rol específico dentro del crecimiento de la startup. No es ese Goya, ¿ok? Entonces, sí. Buenísimo, pues con eso nos quedamos para cerrar este episodio. Santiago, mil gracias por tu tiempo hoy, mil gracias por acompañarme en este episodio de Ángeles de la TAM. Si alguien que nos está escuchando quisiera contactarte, ya sea una startup o alguien que potencialmente quiera empezar a hacer inversiones, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? Definitivamente LinkedIn, yo creo que de pronto lo podemos dejar el tema, aunque me pueden encontrar rápidamente como Santiago Tamayo Daza, ahí estoy. Creo que yo nunca le he tenido problemas. Es más, a 500 entro por un cold email, literalmente un cold message en LinkedIn. Entonces, yo no tengo problema con que sea un cold message que me manden por las redes sociales. Yo creo que es lo mejor, es lo más fácil. Buenísimo, coincido contigo y creo que la mayoría hoy estamos justamente en LinkedIn por eso. Y pues bueno, Santi, mil gracias por acompañarnos. Para todos los que nos escuchan, yo soy René Lomelí. También me puedes encontrar en LinkedIn y si eres un ángel inversionista activo en la región, por favor, escríbeme porque me encantaría invitarte a este espacio. Nos vemos la próxima semana en un episodio más. Esto fue Ángeles de la TAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrevc. Gracias por acompañarnos.